Dios les bendiga a todos los que nos están viendo por medio del internet. Ahora vamos a estar predicando sobre este tema. Alégrate o regocígate, ¿verdad? Todo el tiempo con tu Dios. Nosotros diríamos, ¿y cómo voy a regocijar cuando esté yo sufriendo? ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a predicar. Vamos a ver Filipenses, capítulo 4. Versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y uno puede decir, pues, ¿qué trae el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo nos está diciendo que nos regocijemos siempre? ¿Cómo está eso? Si la vida tiene tiempos de tristeza, tiempos de sufrimiento. Y aquí Pablo nos está diciendo que siempre nos regocijemos. Y como que no entendemos, como que no lo comprendemos. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque sinceramente hay veces que estamos tristes. ¿Verdad que sí? A veces hasta lloramos. No de alegría, de dolor, de tristeza, de preocupación. ¿Pero por qué nos están diciendo que todo el tiempo nos tenemos que regocijar? Y dice uno, wow. Pero luego el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres en el Señor. Dice, el Señor está cerca. Primero nos dice que nos regocijemos y abajo está diciendo que seamos gentiles. Quiere decir que si yo estoy sufriendo y si yo estoy llorando, quizás mi carácter va a cambiar. Quizás no voy a poder ser gentil. ¿Y cómo me voy a reír yo con alguien que está gozándose si yo estoy sufriendo? Es como cuando los hebreos habían sido capturados pero los soldados les decían, cantad, canten un cantito, una alabanza, las que cantan allá en Sion. Pero ¿cómo iban a cantar ellos si estaban siendo cautivos? Mas sin embargo, para honrar y el amor que tenían a su Dios, que es nuestro Dios, estos hombres lo hicieron. Cantaron y alabaron a Dios. Pablo aquí nos dice que siempre regocijaos en el Señor siempre. Y lo repite diciendo otra vez, digo, regocijaos. Pero Pablo nos pone a la muestra. Y la verdad que está difícil porque si tú te vas a Hechos, váyanse a Hechos, capítulo 16, váyanse al capítulo 16. Mira lo que dice. ¿Cómo Pablo lo que dijo lo sostiene? Y nos lo está enseñando. Sí, vemos a Pablo en unas ocasiones que lloraba por tristeza, pero al mismo tiempo, la tristeza de los hijos de Dios no seca los huesos y no enferma. La tristeza de la gente del mundo sí los destruye y seca los huesos. Wow, está tremendo, ¿no? La Biblia habla de todo eso. Vamos a ver en Hechos 16, versículo 22, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, o sea, contra Pablo y más que era Bernabé que andaba con él. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados
rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Todo por llevar el evangelio, todo por llevar la palabra. Y dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies por el cepo. Quiere decir que los trataron como delincuentes, porque no los pusieron con los más presos ahí, por decir, a lo fácil, no, más adentro en el calabozo les tenían odio por llevar la palabra de Dios. Esto está para llorar, para estar triste, pero miren lo que hizo el apóstol Pablo. Vamos a ver el versículo 24. Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, ahí nos quedamos, ¿verdad? De más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Aparte de que los encerró en el calabozo, todavía les pusieron cadenas, mis hermanos. Y dice, del 25, pero a medianoche, santo Dios, esto está tremendo, esto está tremendo. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y ahora no era Bernabé, era Silas, no Bernabé. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Esto está, yo no sé usted, pero eso está tremendo. Lo que hizo el apóstol Pablo. Estaba encadenado, mis hermanos. Estaba en el calabozo por llevar el evangelio, pero no miramos a Silas ni a Pablo renegar contra Dios. Aquí no dice que Pablo estuviera renegando contra Dios ni Silas. Que dice, no, andamos trabajando para ti y luego permites que nos metan aquí en el calabozo, nos pusieron cadenas. Nada. Empiezan a cantarle himnos al Señor. Ahora, quiero que entiendan que si empiezan a cantar himnos, estaban recitando la misma palabra de Dios para nosotros. Estaban cantando salmos, porque los salmos son himnos. ¡Wow! Estaban cantando salmos. Estaban regocijándose, contentos. No contentos porque estaban en el calabozo, no contentos porque estaban en cadenas, pero contentos porque le estaban sirviendo a Dios, contentos y agradecidos con Él, porque ellos empezaron a cantar, pero se empezó a sentir una presencia tremenda, que si leíamos y seguimos leyendo, van a ver lo que pasó. Vamos a ver, el 26, dice, entonces sobrevino de repente, cuando ellos estaban cantando, vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Tú qué sabes que cuando estás cantando hay gente que está siendo liberada mientras que tú estás cantando un himno? Si tú estás en el parque y te sueltas cantando en voz alta, tú no sabes lo que Dios va a hacer ahí. Tú no sabes si que mientras tú estás cantando en voz alta, tú no sabes si alguien está siendo sanado del alma, tú no sabes si Dios está liberando a una persona de demonios, tú no sabes. Lo que sí sabes es que tú estás contento, estás cantando. Si tú vas caminando en la calle y de repente miras a un hermano que está ahí con su guitarra cantando alabanzas al Señor y tú pasas y se te hace bien porque tú también eres cristiano. Pero luego te quedas ahí con él aplaudiendo, porque el hermano estaba solito. Pero de repente miras que estaba una persona ahí sentada en una silla de ruedas llorando. Y esa persona se empieza a levantar porque tú estás alabando al Señor, porque la Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Se empieza a levantar aquella persona sin que tú ores por ella.
por causa de tu alegría, por causa de tu regocijo. Aquella persona está siendo tocada por el Espíritu Santo, mis hermanos, y siendo sanada. Va pasando una persona, un maleante por ahí. El maleante no resiste y se tira de rodillas y empieza a gritarle al cielo y dice: Señor, perdóname, perdóname, no sé qué está pasando, pero me siento arrepentido. A causa de ese hombre que está ahí con su guitarra y de aquel que paró para aplaudir junto con él y alabar a Dios. Porque empiezan a temblar los demonios, mis hermanos. Aquí miramos, mis hermanos, que empezaron a temblar las paredes, que se empezaron a las cadenas a romper, mis hermanos. Estaba viendo libertad. Y cuando nosotros estamos en alabanza, hay libertad, mis hermanos. El Espíritu Santo empieza a trabajar con su pueblo, con su creación. Tenemos que entender, mis hermanos, que la palabra de Dios está viva. El apóstol Pablo era un hombre de oración, un hombre de ayuno. Ni las mismas paredes resistieron la presencia, mis hermanos, tanto que hubo ese temblor, mis hermanos. Porque Dios tenía un plan, mis hermanos. Dios siempre tiene planes para ustedes y para mí. No importa cómo se vea la situación, Dios arregla todo, Dios tiene el control. Y Pablo, conociendo a Dios, con aquella fe: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Y me imagino así: gloria al Padre, gloria al Hijo. Y Pablo: gloria al Espíritu de Dios. ¿Qué dirían los otros presos? ¿Qué diría el carcelero? Estos están locos. Están encerrados en el calabozo, en lo más profundo, en lo húmedo, en lo pestoso, donde hay ratas y hay cucarachas, y todavía están alabando a su Dios. Porque ¿quién entiende el corazón de los hijos de Dios? Solamente el Dios Todopoderoso. Él entiende tu corazón y mi corazón. ¿Y qué me imagino yo? Y de imaginarme siento la presencia ahorita, mis hermanos, dentro de mí, en mi sangre. Yo puedo sentir esa presencia, mis hermanos. Pablo y Silas estaban regocijándose. Pablo y Silas estaban en una presencia tremenda. Se les olvidó que estaban en la cárcel. Se les olvidó que estaban en el calabozo. Yo sé que si yo le pregunto aquí a mi hermano Jesse, él no debe decir: yo sé lo que Pablo sintió, porque yo pasé por eso. Y hubo momentos en que yo estuve en tal lugar y yo me regocijaba en el Espíritu y se me olvidaba que estaba ahí. No es así, mi hermano. Tú lo entiendes bien esto. Así hay gente que está enferma, que quizás es que usted estés enfermo, tengas cáncer o otra enfermedad. Pero al momento que el Espíritu Santo viene a ti, se te olvida el sufrimiento, se te olvida que estás enfermo y viene ese regocijo sobre ti. Y quien quite, y en ese momento Dios te sane. Basta en abrazarse de la fe, en abrazarse de esa fe divina que Dios puso en cada uno de nosotros, en ti y en mí, porque tenemos un Dios de poder. Un Dios todopoderoso, que todo lo mira y todo lo ve, y que conoce nuestras alegrías y conoce nuestros sufrimientos. Pero volvemos a Pablo. Silas y Pablo alababan a Dios, porque para ellos no estaban en el calabozo, mis hermanos. Para ellos no estaban encadenados, porque eran hombres de Dios, hombres de fe, mis hermanos. Ellos más bien se miraban en la presencia de Dios, se miraban delante del trono de Dios, porque ellos habían sido elevados a la presencia de Dios. Por eso es que aquel lugar tembló, porque la presencia de Dios se había manifestado en estos dos hombres, en Pablo y en Silas. Nosotros tenemos que ser como Pablo y como Silas, mis hermanos.
No ver el momento de sufrimiento, sino mirar el momento en que el Espíritu Santo está contigo, regocijarte con Él y dejarse abrazar por Él. Como lo hizo Pablo, porque si Pablo se haya puesto a renegar en ese momento junto con Silas y apelar con Dios, entonces iban a ver en pecado y no iban a poder recibir esta alegría, este regocijo que estaban recibiendo. Amén. Ellos estaban siendo consolados por el Consolador. Estaban recibiendo ese poder de lo alto. Que hasta ángeles, aunque no los podían ver, ángeles del cielo estaban ahí. La presencia de Dios estaba ahí muy fuerte. Porque si usted lee el libro de Isaías, mis hermanos, el libro de Isaías nos confirma lo que les estoy diciendo. En el capítulo 6, mis hermanos. Ahí nos habla, mis hermanos. Déjenlo busco, mis hermanos. Es ese versículo. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora, Padre Santo. Bendito Padre Celestial. Fíjense, mis hermanos, aquí. Y todavía no acabamos con Pablo. Pero miren lo que dice aquí. Dice en el versículo, vamos a leer el 6. Y voy a empezar desde el 1 para que se entienda, para que vean lo que el poder de Dios, para que vean que ese temblor era parte del Señor, porque el Señor tenía planes, mis hermanos. Fíjense lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El Dios Todopoderoso llenaba todo aquel lugar y lo sigue llenando. Llena todo el cielo, todo el universo, toda la tierra, mis hermanos, y aún debajo de la tierra. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. No dice de los ejércitos, pero yo le dije porque estoy tan contento, mis hermanos. ¿Verdad? Voy a leerlo otra vez. Y el uno y al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. ¿Qué digo? Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quixales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea, mis hermanos, que las puertas y ese lugar empezó a temblar también ahí en ese lugar por el poder de Dios. Y acá nos vamos otra vez. Acá, mis hermanos, donde estábamos con Pablo, acá en el capítulo 16, versículo 25, mis hermanos, y también miramos lo mismo, que el poder de Dios manifestado en el Espíritu Santo a través de estos hombres, mis hermanos. Aquel lugar no resistió y empezó a temblar, porque el Espíritu Santo estaba ahí con ellos, mis hermanos. Era tan fuerte, mis hermanos, que empezó a temblar. Si alguien estaba diciendo, juzgándolos de locos, otras personas presas, me imagino que de la presencia fue tan fuerte que se quedaron callados y se han de haber hincado a adorar junto con ellos. La Biblia no lo dice, pues nomás estoy hablando yo como hombre aquí, mis hermanos, de que a lo mejor unos se hincaron ahí también. Pero sí sabemos que el carcelero sí se arrepintió y vino a los pies de Cristo. Si seguimos leyendo, lo miramos, que el carcelero y su familia se convirtieron y se bautizaron. Y Pablo y Silas quedaron libres de la cárcel. Isaías, mis hermanos, cuando Dios le muestra esta visión, que se le abren los cielos, fue tremendo. Imagínese usted que usted está orando y de repente se abre una visión y usted puede ver los cielos y puede ver ese Dios Todopoderoso. Imagínese cómo va a caer con cara en la tierra
adorar a su Dios. Imagínese usted. Entonces, entendiendo a Pablo, mis hermanos, ¿por qué en Filipenses dice que se regocije uno? Porque él, mis hermanos, era un hombre muy sufrido, sufría mucho, pero al mismo tiempo se regocijaba, porque él, aunque estaba sufriendo, pero estaba en la presencia, aunque estaba sufriendo, pero estaba con el Espíritu Santo, gozoso, y lo podemos ver aquí en la cárcel. Se gozaba tanto que fue el apóstol que dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque sentía en él un amor tremendo, un amor que podría atravesar su alma, un amor que podía atravesar su espíritu, mis hermanos. Él mismo lo explica en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, creo que es. Vamos a ver. Él mismo expresa, ni siquiera estoy usando versículos de los que tengo acá escritos. Yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Los versículos que me des, papá, esos uso, mi Señor. Dice, mis hermanos, en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí el apóstol Pablo diciendo, mis hermanos, por las experiencias que él había tenido, por la revelación del cielo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo hablaba por experiencia propia, porque él ya había pasado por esto. Dios lo había traspasado a él, había traspasado Dios su alma y su espíritu, mis hermanos. Por eso es que este hombre no había nada que lo tumbara. Por eso un día se atrevió a decir, mis hermanos, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles del cielo, dice nada. O sea que nada le iba a hacer desistir, ni nada le iba a tumbar. Tenía un amor por Dios, un amor por Dios tremendo. Ese amor quisiera yo en mi vida, ese amor quisiera tener yo por mi Señor, porque con ese amor yo iba a vencer al mundo y lo venceré. Y diga, si el que está viendo diga, sí, yo quiero ese amor que tenía Pablo por Dios, yo lo quiero en mi vida, porque es un amor que sobrepasa todo, es un amor que puede vencer todo. Es el amor que vence al mundo. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, dijo que no nos preocupáramos, que porque Él ya había vencido al mundo. En pocas palabras, Él ya pagó todo por ti, Él ya lo venció. A nosotros los que nos quede desobedecer a ese Dios todopoderoso. Eso es lo que nos queda, mis hermanos. Volviendo, dejamos Isaías allá y nos volvemos a Hechos 16, váyanse, porque todavía no acabamos con una lectura hermosa que me está haciendo llorar, hermanos. ¿Cómo no voy a llorar si estoy gozoso con la palabra de Dios? ¿Cómo no voy a llorar si la palabra de mi Dios está viva? ¿Cómo no voy a llorar si su palabra está viva? Deje que la palabra de Dios entre en su corazón en este momento. Deje que Dios se encargue de usted. Ponga en Él sus cargas. Ponga en Él sus tristezas y sus alegrías. Voy a leer el 25 para ubicarnos de nuevo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí no dice que uno quedó con cadenas, aquí dice que todos fueron libres de esas cadenas, porque Dios no quiere que nadie esté en cadena. Dios nos quiere ver libre a todos, libres de la pornografía, libres de la maldad, libres de la crítica, libres de la enfermedad,
Dios quiere libertad, pero nosotros nos aferramos a las cadenas en veces, nos aferramos a lo que no es bueno. Que Dios que te quita las cadenas y nosotros que nos las queremos poner de nuevo. Eso tiene que cambiar en nuestras vidas. O somos de Dios o no lo somos. O eres del diablo o eres de Dios. ¿De quién eres tú? Si hay algo que no te está dejando llegar al trono de Dios, Dios ya rompió toda cadena. Dios ya te la quitó. Ahora está en ti en que lo creas. Y que no tomes otra vez ese yugo. No lo tomes porque no te pertenece. Más bien toma el yugo de Jesús, porque el yugo de Él es ligera y ligera su carga. Disculpen, hermanos. Pero mis hermanos, entonces miramos que Dios no quiere que nadie esté encadenado. Dios quiere que todos seamos libres. Pero muchos de nosotros nos aferramos a las cadenas. Nos aferramos a la vida antigua de pecado. Nos aferramos a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Y nos ponemos cadenas que no nos pertenecen. El diablo es lo que quiere, encadenarnos. Pero Dios quiere la libertad para ti y para mí. Hay que aferrarnos a ese Dios todopoderoso. Hay que aferrarnos a su palabra. Hay que aferrarnos a la santidad. Hay que aferrarnos al Espíritu de Dios. Aquellos presos, no lo dice la Biblia, pero me imagino yo, estaba tan fuerte la presencia que cuando se miraron sin aquellas cadenas, estos hombres sintieron aquella presencia que sentía Pablo. Y la prueba está en que ninguno trató de escaparse, ninguno trató de huir. La presencia estaba ahí, ni uno trató de huir. Hayan podido escapar. ¿Cómo iba a detener el carcelero a tanto preso de ahí? No lo hicieron. Miren lo que dice. Después que las cadenas se soltaron, ya en el versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Porque él pensaba que todos ya se habían ido. Y no lo esperaba más que la muerte, el castigo de la muerte. Pero vemos qué pasó, mis hermanos, aquí. Leo de nuevo. Abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Pero como Dios tiene el control, mis hermanos, todos estaban ahí. Y el 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Por qué Pablo le habló? Que no se hiciera ningún mal. Me imagino que Pablo le ha de haber gritado con ese poder, con esa unción que traía, que no se hiciera ningún mal. Pero al mismo tiempo el hombre sentía que como que algo lo abrazó, mis hermanos, y era lo que lo abrazó, fue la presencia del Señor. Se detuvo y no se hizo daño. No se hizo daño. Pablo tenía un amor tremendo por las almas. Aún por ese carcelero que cuidaba ahí. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo sabía la ley porque Pablo era romano también, pero raza judía, raza hebrea, de la tribu de Benjamín. A mí si el pastor tan chillón, pues sí, pastor tan chillón, y ya estoy como Jeremías, ¿verdad?
Mis hermanos, dice en el versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. En su ignorancia se estaba postrando, pero sí se estaba postrando ante la presencia de ese Dios todopoderoso. Había una presencia fuerte ahí en ese lugar. Había una presencia tan fuerte que este hombre en este momento no le importó sus dioses romanos ni nada. No le importó ni un dios romano, ni un dios griego, ni un dios babilónico. A él le importaba el verdadero Dios, la verdadera presencia que estaba él sintiendo ahí. En ese momento él se estaba olvidando de las imágenes, porque ellos tenían muchas imágenes a quien adorar. No le importó porque sentía ese amor que quizás nunca había sentido. Sintió esa presencia, sí, les aseguro que nunca había sentido. Porque la presencia de Dios es única. Nadie la tiene, nadie la puede copiar. Todos los cristianos sabemos esto. Cuando tú estás en esa presencia fuerte, es una presencia única. Y cuando viene un demonio queriéndolo copiar, tú sientes una presencia negativa y sabes que esa presencia no le pertenece a Dios, sino que esa presencia le pertenece al diablo. Y pronto reprendemos. Este hombre sentía la presencia del Creador, sentía la presencia del Espíritu Santo. Se olvidó de todos esos dioses romanos, de esos dioses griegos y dioses babilónicos, en la cual muchos de esos dioses se encuentran ahora en la Iglesia Católica. Y me duele, porque hay mucha gente doblando sus rodillas de un modo que un hombre hizo. Hizo un mono de tepacate, lo pintó, pero no respira, no habla, no se mueve, y lo está adorando. Este hombre adoraba a dioses así, pero como conoció la verdadera presencia, entonces se hizo el adorador del Creador. Porque si seguimos leyendo, sabemos que este hombre se convirtió con toda su familia y se bautizó. No es algo que estoy inventando, está en la Biblia. Dejó su religión, que no tenía nada que ver con Dios, no tenía nada que ver con el Creador. Vino al Dios verdadero y se bautizó. Ven cómo el apóstol Pablo, sí se regocijaba todo el tiempo. Porque cuando él lo golpeaban y un día lo dejaron como muerto, pensaban que estaba muerto, se levantó, se sacudió y siguió su camino. Y cualquiera diría: este hombre está loco, lo golpean, lo dejan como muerto y se levanta como si nada y sigue buscando a ese Dios, sigue adorándolo, porque Pablo se regocijaba sirviendo a Dios. Así como Jesús cuando estaba aquí en la tierra y estaba siendo crucificado, nunca renegó. Por eso dice la palabra que él no abrió su boca. Él iba regocijándose porque estaba agradando al Padre. Jesús estaba regocijando porque estaba siendo consumada la palabra. Que lo golpeaban, le hicieron de todo, pero el Señor lo hacía con amor. Por eso cuando vinieron las mujeres y vinieron con un manto y le limpiaron su rostro, que dicen por ahí que ese manto todavía anda por ahí y ha sido estudiado, pero otros dicen: no, ese manto no es genuino, solamente Dios lo sabe. Y ahí quedó la sangre del Señor en ese manto. Cuando salían las mujeres con ese manto, las mujeres que le amaban, porque tenía muchas mujeres que lo seguían, eran fieles con él, y le ponen el manto para quitarle la sangre que les corría. Él con amor les dice:
os preocupéis por mí, hijas de Jerusalén. Más bien preocupaos por vuestros hijos. Si esto hacen al árbol verde, que no le harán al árbol seco. Y mientras que yo predico aquí, ¿cuántos están siendo, mis hermanos, en la faz de la tierra, torturados por causa del evangelio? ¿Cuánto misionero anda allá, llevando la palabra, arriesgando su vida, pero gozoso porque su vida se la está entregando a ese Dios todopoderoso? ¿Cuánto misionero ha sido matado? Pero ellos siguen trabajando allá para el Señor. Siguen trabajando para Él. Esos ni siquiera se atreven a decir que son apóstoles. Ellos están en una misión, pero no alzan su voz y se jactan para decir, no soy el apóstol fulano. No, ellos son misioneros. Pero esos que están diciendo que son apóstoles, ten vergüenza de decir que eres apóstol. Si un día me encuentro un apóstol por ahí y me dice yo soy el apóstol fulano, yo le voy a decir personalmente, déjame ver las huellas en tu espalda de apóstol, déjame ver tu testimonio, dime tú tu experiencia, cuánto tiempo anduviste con Jesús, cuánto tiempo hablaste con Él, cuántas veces te sentaste a platicar con Él, cuántas veces te pusiste a comer con Él. Y si me dice, pues ninguna, entonces no andes diciendo que eres apóstol, porque la palabra apóstol es muy grande. En una ocasión, cuando yo era evangelista, recuerdo que llego e iba a entrar a aquella iglesia. En eso sale otro evangelista y sale danzando y llegas a mí y me empieza a decir, apóstol de Dios, apóstol de Dios. Le digo, ¿qué apóstol ni qué nada? Soy un siervo del Dios omnipotente. Para apóstoles, esos que hablan la Biblia. Y esos que se llaman apóstoles ahorita, si me estás viendo apóstol, arrepiéntete. Pero yo tengo presencia, me puedes decir. Yo no estoy diciendo que no tienes presencia. Pero yo hago milagros, yo no estoy diciendo que tú no haces milagros. Estoy diciendo que no te atrevas a ponerte a que eres apóstol. En ese caso, vete allá con los misioneros. Vete allá con ellos. Y entonces ven y dime que eres apóstol. Y muéstrame tu sufrimiento. Muéstrame tus huellas. Yo honro. Como hijo de Dios le doy honra a esos misioneros que están en el mundo. Yo honro a aquellos que están en aquella misión. Y yo oro por ellos, que Dios me los proteja y me los guarde. Pero tú que te llamas apóstol, nada más porque tienes 2, 3 iglesias a tu cargo, eso no te hace apóstol, eso te hace ser un presbítero, eso es todo. Deja de engañar a la gente. Pero que Dios me usa. Yo no te estoy diciendo que Dios no te usa. Examínate y mira si merece que tú digas que eres apóstol. Volviendo aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo nos muestra con hechos su alegría de servir a Dios. Ahora ya entienden por qué él dijo que siempre nos regocijáramos. Porque él lo hablaba por carne propia. Porque él no importa lo que le hacían, él se regocijaba. Cuando el apóstol Pablo venía en aquel barco, ¿se acuerdan? Que venía de un barco rumbo a Roma. Y aunque venía encadenado, y se puso el mar como loco, mis hermanos, y se despedazó la nave en que venía. Pero antes de eso se le aparece un ángel y le dice que no se preocupara, porque todos los que iban ahí del barco, ninguno iba a perecer. Y así fue. Bajan y llegan ahí con unas personas, hacen una alumbrada, y el diablo, como siempre, se entremete. Mandó a uno de sus agentes para quitarle la vida al apóstol Pablo.
¿Y saben qué la gente mandó? Mandó a una serpiente para que quitara la vida a Pablo. Cuando prendieron la alumbrada, dice la palabra, que salió una víbora, mis hermanos, y se agarró de la mano de Pablo, pero Pablo nomás se sacudió la víbora. Y así tú y yo nos tenemos que sacudir la víbora, nos la tenemos que sacudir, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado el poder de hollar serpientes y escorpiones, no que la serpiente a nosotros. O sea, Dios te dio el poder a ti y a mí de pisotear al diablo y no el diablo a ti. Pero muchos están siendo pisoteados por el diablo, porque no conocen la verdad, no conocen la verdad, porque muchos pastores están enseñando a una iglesia entretenida, le queden entretenida, enseñándoles, mis hermanos, cosas que no son, metiendo a la iglesia doctrinas que no son, metiéndoles el libro de Orantia. ¿Qué dijo, pastor? Sí, muchos pastores predican el libro de Orantia, lo envuelven con la palabra de Dios, lo disfrazan bien y los oyentes ni cuenta se dan que están siendo engañados, que les está metiendo una palabra que no es. Pero ellos dicen, qué profundo está predicando mi pastor, qué profundo ni qué nada. Si el Espíritu Santo no está ahí, no puede haber profundidad. Tengamos cuidado con lo que oímos, con lo que vemos. El apóstol Pablo, mis hermanos, se sacudió la víbora. Y nosotros nos las tenemos que sacudir igual. Cuando venga algo a tu vida, que tú te mires envuelto en que tienes que hacer aquello malo, sacúdete lo malo o no lo obedezcas y ya lo bueno, porque esa es la voluntad del Dios Todopoderoso, porque todo lo ve, Él te ama. Tenemos que vivir, mis hermanos, como el apóstol Pablo y el Señor Jesús vivió. Ellos se regocijaron aquí en la tierra. Aunque tú leas que el apóstol Pablo sufrió esto y sufrió aquello y lloró esto y aquello, pero él siempre estaba en la presencia y la presencia le cambiaba la vida, la presencia le acababa todo. Si él tuviera hambre, si el apóstol Pablo pasaba hambres, pero en esa hambre, en medio de esa hambre, él se regocijaba. Nomás están escudriñando la palabra bien para que vean. Pero bueno, el Salmos 32, 11. Apunten todas las citas que he dicho, porque hay citas que no están aquí en mi nota y Dios me las está dando. Ustedes agárrenlas. Pero ya voy a empezar con citas de las notas. Salmos 32, 11. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre mío. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre, porque sin Él yo no puedo predicar, sin Él yo soy polvo, sin Él no soy nada. Ok, Salmos 32, 11. Dice así: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El apóstol Pablo llegó otra vez con él. Como el apóstol Pablo cumpliendo la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmos 68.3. Ya me estoy yendo más rápido, ¿ok? Salmos 68.3. Dice: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Ven? El que ama a Dios, aunque esté en sufrimiento, se goza delante de Dios. Como expliqué hace rato, a una persona que está enferma y está sufriendo, en el momento que entra la presencia se le olvida el dolor, se le olvida todo, porque está sintiendo la presencia del Espíritu Santo y ahí se está gozando. A eso se refiere
Pablo, mis hermanos, que nos gocemos todo el tiempo en la presencia de Dios. Ok. Vamos a mirar Lucas 10:20. Como dije, me voy a ir más rápido. Ya no voy a estar explicando. Voy a ir más rápido, a menos que el Espíritu Santo me diga lo contrario. Porque aquí, Él es el que lleva el volante. Él es el capitán de esta iglesia. Aquí el pastor no manda. El que manda es Dios. Dice Lucas 10:20, perdón. Lucas 10:20, ¿sí les dije eso? Sí, Lucas 10:20. Ok, Lucas 10:20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ven, apóstoles, porque hace rato les dije, ay, que yo hago sanaciones. Yo no te estoy diciendo que no haces sanaciones, que Dios me usa. Yo no te estoy diciendo que Dios no te usa. Mira lo que está diciendo Jesús. Mira, pero no os regocijéis, dice Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. En pocas palabras, nos está diciendo papá que cuidemos nuestra salvación. Que sí, Dios nos puede usar, pero si nos descuidamos, se puede borrar tu nombre allá en el cielo. Ay, ¿cómo se atreve a decir eso, pastor? Hay que escudriñar la Biblia, amigo. Hay que escudriñar la Biblia. Entonces, mis hermanos, primera de Tesalonicenses 5:16. El apóstol Pablo otra vez. Diciéndonos, mis hermanos. El apóstol Pablo. Diciéndonos, estad siempre gozosos. Y el versículo 17, orar sin cesar. O sea que la clave para estar gozosos es estar en la presencia de Dios a través de la oración. Dios nos bendiga, mis amados. Hasta la próxima.